Empar, has trabajado tanto para que este centro funcione a las mil maravillas, con tanto encaje de bolillos, como diría Marta, que era de justicia prepararte un detallito que esperamos te guste. El aprecio que te tengo es equiparable en cantidad a las tropemil carpetas que he revisado en búsqueda de captura de las fotos en las que apareces. Son muchas, la verdad, y estás en todas estupenda. La verdad es que después de seleccionarlas, el montaje podría ser interminable si contase tu historia al completo en este centro, porque has hecho muchísimo por él. Pero hay tantas en las que apareces que hay muchas que no estarán. De todas maneras, el trabajo que has hecho es imposible resumirlo en unas cuantas fotos, porque eso queda plasmado en lo esencial, y esto es en lo que es este centro a día de hoy, gracias a ti. Son muchas las horas que has invertido para que todo funcione y para que el resultado esté dotado de coherencia. En este detallito, que esperamos que te resulte tierno y divertido, parece que solo sepamos hacer fiestas y graduaciones y jubilaciones y zampeos variopintos, pero es que es cuando uno se reúne, se arregla y se fotografía, y entonces todos sonreímos y estamos felices. Y parece que todo fluye, porque fluye, pero eso es gracias al enorme trabajo que has hecho y que está detrás. Aunque en ocasiones puede resultar incluso invisible o desconocido para el más común de los mortales del claustro. Venga, regalos y premios, ¿verdad? Y reconocimientos y días de las amparos, ¡hala! A la casa por la ventana, pero tú has trabajado más que festejado, infinitamente más. Con este detallito guardamos tus momentos felices, momentos de flores y sonrisas. Al fin y al cabo, esta alegría también forma parte de lo que es lo esencial de este centro, en el que tú has invertido 13 largos años. Lo que más admiro de ti es que siempre has trabajado de forma justa y honesta, con buen talante, sin que se te fuese la pinza. En fin, Empar, mis mejores deseos para lo que sea que decidas el curso próximo. ¿Dónde estás, Empar? ¿Empar? Ah, estás ahí. Se te ve guapa, sonriente, elegante, estupenda. Un beso. Hola, Empar, ¿qué tal? Hace ya mucho tiempo que no nos vemos, hace mucho que estuve en ese instituto, fue por lo menos yo creo que 14 años, y bueno, parece que empiezas una etapa nueva en tu vida, vas a dejar la dirección, o sea que vas a tener más tiempo. O sea que ahora no hay excusa y espero que nos veamos. Y podamos ver también a Natalia, a Quique, que estará por ahí contigo en el instituto, a Amparo, ¿sabes? Que está también, y a Tony. ¿Vale? Mucha suerte. Venga, un beso. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to.
Com passa el temps? Sembla que fora ahir quan vaig arribar a l'Institut Vicent Andrés Estellés el curs 2007-2008. Tinc molts bons records. Ahir em vaig sentir molt ben acollida per tot el claustre, sobretot per companyes i companys com Quique, Toni, Lídia, Gemma i Empar. Avui per avui, amb Empar m'uneix una bona i bonica amistat. És per això que em complau molt contribuir a aquesta demostració pública de respecte i agraïment cap a tu, Empar. T'ho mereixes. Tu t'has deixat la pell en el millor ofici, que no treball que hi ha al món, la de ser professora. Sempre tan exigent i autoexigent, amb afecte i estima, t'has entregat a la feina i al valencià. Les dos hem compartit molt, fora i dins de l'institut, hem treballat juntes, hem celebrat, hem après juntes, ens hem divertit, hem viscut. Ara acaba una fase, però tens davant una diferent, distinta, de la qual espero i desitge formar-ne part activa d'ella. Molta sort, t'estimem, Empar. Our lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll take... Empar, pienso en ti como directora y se me ocurre esta comparación. Los equilibristas pueden trabajar con red de seguridad o sin ella. En el instituto muchas veces estamos sobre la cuerda floja, más de lo que la gente se cree, y hacemos muchísimas acrobacias. Para mí tú has sido la red de seguridad para todos nosotros durante estos 13 años. Yo así lo he sentido. Tener a una persona en el centro, dirigiéndolo, con excelente gestión y veteranía, da una confianza completa y es una gran suerte. Recuerdo que cuando me incorporé al BAE, muchos profesores se iban y además decían que había que irse porque este centro iba a menos y que iba a ser un horror. Pues tú, con tu inteligencia, tu capacidad de trabajo y tu autoexigencia, has conseguido que este centro no solo funcione y funcione bien, sino que además crezca. Ha sido gracias a ti. Personalmente, tras trabajar contigo codo a codo, quiero decirte que te agradezco el trato amable que has tenido siempre conmigo, tu inmensa paciencia, tu cordialidad. Has liderado equipos directivos variopintos. Lo has hecho muy bien y eso que siempre han estado compuestos por gente fuertecilla. Como diría Eli Chin, ningún reproche. Si me permites la broma, podrías haber sido hasta de ciencias. Porque, en fin, la tendríais que haber visto haciendo arreglos en los horarios, 13 horarios encadenados, o, por ejemplo, haciendo las guardias, haciéndolas a pelo, sin ningún programa informático, porque salían mejor. La gente no es consciente de todo lo que has hecho, porque además es que a ti no te gusta, no te sueles poner medallas. Bueno, pues hoy debemos ponértela a nosotros. Hemos compartido confidencias, hemos compartido problemas, risas, y puedo concluir que trabajar contigo, además de ser enriquecedor para mí, ha resultado muy divertido. Tengo que decir que eres una excelente directora y que además eres una magnífica persona. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let
till the dawn. Yeah, someday we'll run you down, down till you fall. And they will run you down, down till... Buenas tardes. Hola, Amparo. Pues me han dicho que te jubilas y esto es un momento importante en la vida. Cuando yo llegué al Estellés fue una situación un poco difícil, un poco complicada, porque éramos dos orientadores, el centro no reunía características ni número de alumnos para serlo, pero bueno, al final nos acoplamos y allí estuvimos los dos, los 8 años que yo estuve allí definitivo. Esos 8 años coincidieron con tus primeros 8 años de directora. Considero que hiciste una buena gestión, sabes que si no fuera así no lo diría, y transcurrieron 8 años para mí agradables, tranquilos y gestionando cosas y proponiendo aspectos pedagógicos y organizativos que se llevaron a cabo y que me parecieron buenos, con tu supervisión, por supuesto. Pues ahora con esta nueva etapa, en la que también me engancho yo, porque también me jubilo, y como indica la palabra de júbilo, hay que hacer demostración de alegría viviendo esta nueva situación, pues te deseo que puedas hacer muchas cosas, o pocas cosas, pero que no has podido hacer durante el periodo de trabajo, porque absorbe mucho tiempo, y más a una directora, y puedas disfrutar pues de esta nueva etapa, que es una continuidad. Creo que vamos a seguir viéndonos, aunque sea esporádicamente, pero por un motivo o por otro, por compañeros que tenemos, por compañeras, vamos a tener noticias uno del otro, aparte de coincidir, por supuesto, y tomar alguna que otra cerveza y las risas que nos gusta echar. Un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Hola, Empar. M'han dit que has decidit canviar d'etapa i deixar de dirigir un centre que en el teu equip has convertit en el millor de la comarca, com jo sempre dic en Campanar. Farà aproximadament 14 anys em van preguntar si tu series una bona candidata per a ser directora i jo en aquell moment vaig dir que sí. Era el moment en el que passàvem de ser companyes a amigues, però he de reconèixer que no tenia ni idea. No tenia ni idea que amagaves aquesta capacitat tan gran de treball. No tan sols eres treballadora, sinó també molt organitzada, resolutiva, dirigent, però sobretot valenta i amb molta paciència. Ara estic segura que decidisques el que decidisques, continuar o no, jubilar-te o no, serà també una etapa emocionant. Molta sort i ànim. Hola, Empar. Primer de tot, donar-te l'enhorabona i felicitar-te per la teua tasca com a directora, que ara deixes, però que també ha deixat molta empenta en l'institut, perquè la teua capacitat de treball i la teua capacitat d'organització és admirable. Encara recorde, quan jo treballava allí, un dia vaig entrar al teu despatx i vaig veure en l'ordinador la teua agenda. En un Excel t'apuntaves tot, fins i tot l'hora del dentista de les teues filles. I a mi això em va sorprendre moltíssim, perquè jo sempre vaig en paperets, cutres,
per ahir amunt i avall i mai m'aclarís, soc molt caòtica, però això em va sorprendre. I està clar que aquesta capacitat que tens de treball i d'organització és el que et fan de tu una directora i una persona envejable. Et conec des fa molts anys, primer com a companya de departament, després com a directora i ara, afortunadament, com a amiga. Ja fa temps que quedem, encara que siga només una vegada al trimestre, i ens riem, ens ho passem molt bé, fem molts plans i estem molt a gust. La veritat és que eres una de les persones amb qui me trobo més a gust i puc parlar de tot. És a dir, puc parlar dels meus problemes familiars, dels problemes econòmics, de problemes amb les classes, de qüestions culturals, etc. És d'agrair que n'hi ha persones com tu que sap escoltar i que fas que les persones se puguen sentir tal com són. En aquesta etapa que comences, que te queda poc, encara gaudiràs algun moment de ser professora de peu, perquè n'hi ha moments bonics i moments agradables, encara que no parega. Però jo enguany em jubilaré i t'esperaré, és a dir, en algun moment te jubilaràs també i ja podrem quedar molt més sovint. Així que moltes felicitats per l'acabament o el final de la teva etapa com a directora i que tinguis molta sort en tota l'etapa que queda. I per acabar, llegiré un poema d'Estellés, uns versos, perquè ja saps que jo soc molt d'Estellés, i que diu: i en arribar a terme entonaré els precs dels béns que em retornaves sempre. Moltes felicitats per la teua tasca ben feta. Un bes. Ara que acaba ja el teu pas com a directora d'aquest centre, m'agradaria que pensares en totes les coses que has pogut fer i no en aquelles que no has arribat, perquè sé que eres una persona molt perfeccionista i sempre intentes arribar al punt de perfecció. I ara que comences una nova vida diferent, estic segura de que trobaràs moltes coses a fer, perquè el teu cap, que funciona a la perfecció, no para de maquinar. I segur que seràs molt feliç. Ha estat un plaer treballar amb tu. Un bes molt fort. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on
Si penso en tu com a professora i com a persona, el que jo diria és que eres molt intel·ligent. Du bist eigentlich eine starke Arbeiter. Eficiente. Trabajadora. Paciente. Entregada. Amable. Tenaz. Trimadre. Amazing. Empoderada. Conciliadora. Elegante. Discreta. Coherente. Sensata. Honesta. Valenta. Smart. Sensible. Emprendedora. Cordial. Leal. Educada. Dedicada. Organizada. Cercana. Multifacética. Companya. Franca. Estilosa. Convincente. Culta. Disciplinada. Bona companya. Voluntariosa. Dedicada. Dolça. Bondadosa. Sabe dejar hacer. Tolerant. Líder muy positiva. Aseñada. Tranquila. Encouraging. Hard working. Gesta. Molt gesta. Dankeschön für alles.